muy instructivo. La presentación que vamos a ver el día de hoy tiene estas 6 partes. Primero vamos a ver las características básicas de la tarjeta, los primeros pasos con Arduino, desde que lo conectamos hacia la computadora hasta que descargamos el primer ejemplo, cómo identificamos el puerto de comunicación que le asigna a la conexión USB, y luego familiarizarnos con el ambiente de programación, que es el entorno de desarrollo de los programas, para poder interactuar con esa tarjeta de desarrollo o ese microcontrolador de una forma directa, mediante las instrucciones y los comandos y las librerías para manejar los puertos. Y luego vamos a ver y a desarrollar un par de ejercicios que nos permitan configurar entradas y salidas digital, entradas analógicas, y luego cómo se hace la comunicación Arduino-Labview. Cómo es que vamos nosotros a interactuar desde Arduino y mandar la información hacia Labview. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando en una práctica que le llamamos sistema de adquisición de datos. Esa fue un programa que implementamos en Labview para adquirir, procesar y guardar en un archivo de texto los datos, pero le pusimos un generador simulado. Ahora que ya empecemos a programar el Arduino, vamos a quitar ese simulador y vamos a meter ya datos reales a ese programa. Entonces vamos a hacer una interacción, lo que yo le llamo Arduino y Labview. Vamos a hacer esa interacción mediante el puerto serial. Una de las, digamos, características significativas de la tarjeta Arduino Uno es que podemos, una vez que ya programamos el microcontrolador y lo queremos simplificar el circuito, incluso para reducir el consumo, pues lo podemos quitar. Esa es una ventaja del Arduino Uno, que trae desmontable la parte del microcontrolador, cosa que no tiene la tarjeta Arduino Nano. La tarjeta Arduino Nano trae un microcontrolador más pequeño y viene de montaje superficial ya soldado en la placa. Entonces, cuando se daña el puro microcontrolador, pues es más fácil reemplazarlo en un Arduino Uno que en un Nano. El Nano, pues tendríamos que volverlo a soldar si es que tenemos la capacidad de hacerlo en montaje superficial, y si no, pues reemplazar toda la placa. Esa es una de las principales características del Arduino Uno, que es una placa de desarrollo, digamos, para principiantes, y el Arduino Nano pues ya sería como que la versión mejorada de esa placa, o la versión más Pro, para poderla insertar en protoboard, como les decía. El Arduino es una tarjeta de desarrollo de código abierto. Quiere decir que podemos desarrollar código sin necesidad de pedir derechos de autor, aunque esto no es del todo cierto. Hay que tener cuidado con algunos códigos que se encuentran uno por ahí en internet y traen pues el copyright, ¿no? No podemos agarrar y copiar el código tal y como los encontramos en los ejemplos, sino tenemos que modificarlos para que no sean del todo iguales. Es como cuando ustedes copian o hacen un resumen de algún documento, pues ustedes crean sus propias frases y su propia interpretación y no copian el texto como tal, sino pues estarían cometiendo plagio. De igual forma, con los códigos, pues estarían cometiendo plagio al copiar esos programas directamente como tal. Aunque sí hay unos que son de código abierto y están disponibles para usarse sin ningún problema. Lo van a traer indicado en la descripción en la parte superior. Normalmente algunos programas traen los encabezados y ahí nos van a decir si traen copyright o si pueden ser de acceso libre. Vamos a destacar las características más significativas de esta tarjeta. El Arduino Uno, pero básicamente el Arduino Uno y el Arduino Nano son muy similares en cuanto a las entradas y salidas y al número de terminales que tiene la tarjeta. Lo único que cambia pues es el tamaño. Las dos
van a traer pines digitales de entrada y salida. Por ejemplo, esta trae 14 pines digitales de entrada y salida. Normalmente los pines digitales los vamos a identificar con una D. Si tienen ahí su Arduino Nano a la mano, pueden observarlo y van a ver que traen una D. Yo lo tengo aquí y, por ejemplo, el Arduino Nano, en este caso, trae desde D... Bueno, trae desde D2 a D12. Son las terminales de entrada y salida que podemos configurar como puertos digitales de entrada y salida. De hecho, es hasta D13. Acá en la parte, a un costado del conector, trae los extremos. En la parte de arriba es D12, en la parte de abajo trae D13. Trae su regulador de voltaje, por lo tanto, trae una terminal de alimentación de más 5 volts y una terminal de alimentación de 3.3. También hay que identificarlas porque de esas terminales vamos a conectar nuestros circuitos. De ahí vamos a sacar la alimentación para conectar los circuitos integrados y la alimentación que vamos a utilizar para los componentes adicionales que le vamos a conectar a la tablilla. Habrá situaciones en las que utilicemos la fuente de 3.3 y la de 5 volts. La corriente pues la va a jalar del puerto USB, pero a través de ese conector USB también le podemos conectar una batería y funcionaría perfectamente una vez que ya descarguemos el programa al microcontrolador. Mientras que, por ejemplo, acá la tablilla que tenemos en la diapositiva 4 es un Arduino Uno. Ese trae un jack para fuente de alimentación externa, ¿sí? Esa no lo trae el Arduino Nano, por ejemplo. La alimentación, como les dije, lo podemos utilizar a través del mismo adaptador de USB. También trae entradas analógicas que en el Arduino Nano vienen identificadas con la letra A. También aquí en el Arduino Uno están identificadas con la letra A de análogo. Esa sí viene etiquetada desde A0 hasta A7. Entonces, por lo tanto, tenemos 8 entradas analógicas desde A0 hasta A7. Fíjense que el Arduino Uno únicamente tiene 6 entradas. No quiere decir que el microcontrolador no tenga más, solo que aquí en la tablilla nada más le soldaron acceso a ese número. Mientras que acá en el Nano pues tenemos 2 extras. Esa es otra ventaja también. Aparte de tamaño pequeño que lo podemos insertar en ProtoWorld, pues trae más terminales o más accesos. Incorpora un convertidor analógico digital de 10 bits que lo comparten esas 7 u 8 entradas analógicas mediante un multiplexor. Entonces, que indique que tiene 7 u 8 entradas, no quiere decir que tiene 7 convertidores, sino que tiene uno y lo comparte a través de un multiplexor de 8 entradas. Trae 32 kilobytes de memoria flash para código, un oscilador ya incorporado de 16 MHz, este es muy útil para el funcionamiento del microcontrolador y los periféricos internos. Después, cuando utilicemos el microcontrolador como un frecuencímetro, por ahí en una de las prácticas vamos a implementar un medidor de frecuencia o tiempo y vamos a ver realmente la utilidad de tener un oscilador de 16 MHz. Y el conector para la interfaz USB tipo hembra, que normalmente pues el Arduino Nano, incluso hay otras versiones de Arduino como el Mini, pues traen el adaptador para el micro USB o para el mini USB, mientras que el Arduino Uno trae un adaptador más grande para el puerto USB, es como el de las impresoras. Eso es en cuanto a las características, digamos así, destacables de la placa, ¿no? Vamos a identificar las entradas y salidas digitales con la D, las entradas analógicas con la A y identificamos GND, que es la tierra,
y las fuentes de alimentación. Con eso es suficiente para comenzar con la placa. Ya lo demás lo vamos a ir implementando durante los programas. Se recomienda comenzar siempre primero con un ejemplo de los que ya trae por default la interfaz o el entorno de desarrollo. En este caso, el entorno de desarrollo se conoce como IDE y precisamente lo primero que hay que hacer es ir a la página de Arduino. Si no lo han hecho, a ver si tengo aquí la liga directa. Creo que se los puse por ahí en la... Sí, en la diapositiva 8 está la liga directa, por ejemplo, si la copian o va a estar el link. Para que vean cuál versión vamos a descargar, porque eso es muy importante. Sobre todo si compramos... Entonces, si pegan ese link directo que les puse ahí en la diapositiva 8, se van a ir directamente a la página de descarga del software, que es la interfaz. Pero no vamos a descargar la versión 8.13, que es la más nueva que va ahorita, porque si no, hay Arduinos que no van a funcionar. No todos funcionan con la última versión y también no es recomendable descargar la última versión nunca porque como es la más actual todavía va a tener fallos. Siempre conviene descargar versiones previas porque ya salieron todos los errores y las fallas, entonces ya podemos encontrar en los foros cómo resolvieron esos errores, mientras que si descargamos la última versión, pues vamos a tener errores que a lo mejor todavía no se han identificado o que no se han corregido en ese código. En la parte de abajo van a encontrar por ahí versiones previas. Si se van abajo, por ahí dice descargue versiones previas. Entonces yo les recomiendo que descarguen la versión 1.8.5. Ya para Windows o Mac, ya ahí depende de lo que tengan ustedes en su sistema operativo. Pero la versión 8.5, ya que hay dos formas de descargarla. Una es descargar el puro ejecutable o descargar el instalador. De cualquier forma, al momento de instalarlo, pues se les crea el ejecutable de acceso. Entonces, en lo que yo voy avanzando en la presentación, ustedes vayan descargando precisamente la versión 1.8.5 del IDE. Y si ya lo tienen, pues bueno. Si no, hay que descargar el 8.5. En lo que ustedes lo van descargando, yo continúo acá con la presentación porque ahorita vamos a utilizarlo ya directamente desde el primer ejercicio, lo vamos a hacer directamente ya desde el entorno de desarrollo. Entonces, como les mencionaba, el entorno de desarrollo aquí en LabVIEW se conoce como IDE y los programas que se crean en este entorno se les denomina Sketch. Entonces, un Sketch para nosotros pues es un código, un programa de Arduino. Cuando abren un código nuevo, van a ver que Arduino le va a poner ese identificador Sketch y normalmente le asigna la fecha de elaboración. Entonces siempre es muy importante que ustedes cambien inmediatamente ese nombre. Lo primero que vamos a hacer ahorita que hagamos el ejemplo, abrir un Sketch nuevo y cambiar el nombre, porque si no se va a ir quedando con Sketch septiembre 26, por ejemplo, cuando se abrió pero si crean 4 o 5 el mismo día, pues Arduino les va a asignar nombres muy similares. Entonces, después cuando ustedes en fechas posteriores los abran, pues les va a marcar error o les va a marcar conflictos, ¿sí? Entonces, es muy importante siempre cambiar inmediatamente el nombre que le asigna el IDE y ustedes asignarle un nombre representativo a lo que hace el código. Entonces, estos son los pasos. Aquí vienen los pasos que hay que hacer
conectar primero el Arduino a la PC a través del cable USB. Normalmente cuando lo compran en Electrozone o aquí en la Sterel, o incluso si lo piden en línea, el Arduino Nano viene con un cable muy pequeño, viene un cable azul, un cable USB azul, muy pequeño. Yo les recomiendo que consigan uno más grande, porque después, al estarlo conectando a la laptop o a la computadora de escritorio, pues no alcanza ese cable hasta el proto donde lo estén cableando, ¿sí? Aquí a lo mejor no tienen mucho ese problema porque normalmente trabajan con sus laptops y la tienen a un lado en sus mesas de trabajo, pero normalmente cuando estamos en el laboratorio, que son computadoras de escritorio y están en el piso, los CPU, pues ese cable no alcanza desde la parte inferior hasta la parte superior de las mesas. Entonces ahí siempre sí les digo que consigan un cable más largo. Aunque siempre es recomendable tener un cable más largo que lo que viene por default de fábrica o que nos lo dan cuando hacemos la compra, que normalmente son unos 20-25 centímetros a lo más. Conseguir uno de 1 metro, que es, lo pueden conseguir fácilmente en las, también en las electrónicas locales o por internet, ¿no? Lo primero que hay que hacer para identificar el COM, voy a ir haciéndolo por pasos para que vean lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí, una vez que lo conectan a su computadora, voy a cerrar esta ventana. Por ejemplo, déjenme lo conecto yo aquí a mi laptop para que le asigne el COM. Entonces aquí ya lo conecté. Y lo primero que hay que hacer es ir al administrador de dispositivos, que lo vamos a encontrar en panel de control. Se van al panel de control y le ponen el administrador de dispositivos. Yo lo tengo en inglés, sería Device Manager. Y aquí automáticamente vamos a identificar el COM que le asigna al Arduino. Entonces recuerden, se van al panel de control, administrador de dispositivos, y luego ubicamos en los puertos. En mi caso es una tablilla genérica, o sea, quiere decir que si compran, por ejemplo, las versiones chinas de Arduino, algunas traen el driver automáticamente ya en el bootloader de su placa. Entonces, cuando ustedes la conectan a la computadora, les asigna y descarga el driver automáticamente, y si no, se conecta a internet y descarga un driver genérico, que precisamente eso es lo que tenemos que comprobar, que cuando la conecten, sí les descargue el driver para que pueda identificar bien la placa. Miren, en mi caso le asignó USB serial CH340. El CH340 es el driver genérico de USB, y lo importante aquí es identificar el COM que le asignó, porque a través de ese COM es como se va a programar y es como nos vamos a comunicar más adelante en la APIO. Entonces, el primer paso siempre es venir al administrador de dispositivos una vez que conectamos la tarjeta a la PC y venir a identificar el COM. Sí, lo voy a desconectar para que vean que se borra. Por ejemplo, si lo desconecto, desaparece el COM. Si lo vuelvo a conectar, ahí actualizó y vuelve a asignar otra vez el 9. Si lo conecto a otro COM, por ejemplo, mi laptop nada más trae dos adaptadores USB. Normalmente le asigna el 9 o el 5. Entonces, si lo cambio de adaptador, pues le va a asignar otro COM. Por eso es importante siempre que lo identifiquen, porque si lo cambian de terminal, va a ser diferente. Y lo tenemos que actualizar tanto en la APIO como en el IDE. Entonces, aquí es el COM 9 para mí.
Una vez que ya hacemos ese procedimiento, entonces abrimos el IDE de Arduino. Por ejemplo, aquí yo lo tengo el acceso directo en el escritorio. Voy a abrir el IDE y de lado voy a poner la presentación a un costado para ir siguiendo los pasos que les puse ahí para que... Estamos en la diapositiva 5. Entonces conectamos el Arduino a la PC, identificamos el COM, abrimos el IDE de Arduino y vamos a seleccionar el ejemplo básico que trae ya por default el entorno de desarrollo. Entonces vamos a File, Examples, Basics, ahí va a venir Blink. Blink es el primer ejemplo básico que siempre podemos descargar para verificar que la placa esté funcionando correctamente y que realmente se descargaron los drivers de una forma correcta para identificar el COM. Aquí, fíjense, el código dice que es un ejemplo de dominio público. Y decir que este sí lo podemos utilizar, incluso modificar y adaptar. Aquí vienen las fechas en las que lo han ido modificando. Incluso viene el nombre de la persona que lo modificó. Nosotros nada más lo vamos a utilizar ahorita sin hacerle ningún cambio. Ahorita nosotros vamos a abrir un nuevo y creamos nuestro primer programa desde cero. Ahorita nada más es para identificar que realmente estén los drivers, como les decía, y que sí se identificó bien la tarjeta. Después vamos a identificar que existen dos funciones principales. Más adelante ya nos iremos familiarizando con esto. BOFU, normalmente los programas en Arduino o para el microcontrolador de Arduino tienen dos funciones principales, el setup y el main, el loop. El loop es como el main, siempre se va a estar ejecutando. Una vez que nosotros conectemos o energicemos la placa, se va a ejecutar todo el código que esté dentro del void loop. Y el setup nada más se va a ejecutar una sola vez, ¿sí? Al inicializar la placa, ya sea por un reset o por conectarla a la alimentación. Si viene y se ejecuta la función setup, entonces aquí se recomienda inicializar siempre puertos, variables y configurar todos los registros que se van a utilizar y posteriormente pasa al loop y se queda ya en este ciclo de forma indefinida, ¿sí? Entonces ya no regresa al setup a menos que apliquemos un reset o volvamos a conectar la alimentación. Entonces por eso es muy importante que todo el código funcional esté dentro del loop y el único código que va a ir en el setup pues son códigos de configuración que se van a ejecutar una sola vez. El siguiente es en Tools. Aquí en la diapositiva 6 está este procedimiento. En Tools, en la opción de tarjetas o Board, yo lo tengo en inglés, pero se puede descargar también en español el IDE. Aquí están todas las tarjetas que trae por default los drivers, e incluso algunas que descargué yo adicionales para otras tarjetas con las que yo estoy trabajando, pero por default pues va a traer las básicas. En este caso vamos a identificar Arduino Nano, en mi caso, o si compraron el Arduino 1, pues Arduino 1. Entonces, aquí hay que seleccionar la tarjeta, ¿sí? Entonces, ya está aquí Arduino Nano. Cuando la seleccionan y le dan otra vez Tools, aquí en Board ya les va a aparecer Arduino Nano. Entonces siempre tienen que verificar que esté el nombre de la tarjeta que tienen conectada. Lo siguiente es el bootloader, que es el pequeño programa que se utiliza para comunicar el micro y comunicar el programador que trae la placa.
Normalmente debe de estar en la versión anterior, ¿sí? Porque si le ponen el Atmega 328 y tienen una versión de microcontrolador china, no se las va a reconocer y no se las puede programar, incluso no les identifica la tarjeta, les va a estar marcando error, ¿sí? Entonces aquí hay que identificar que esté seleccionado Atmega 328 y que sea el bootloader anterior, que sea All Bootloader, ¿sí? Y lo siguiente es el COM, por eso tuvimos que ir al administrador de dispositivos para identificar el COM. Que esté aquí el COM9. Ahorita porque yo nada más tengo conectado eso, pero si tuviera algún otro dispositivo, pues aquí me aparecerían COM7, COM6, COM4. Entonces tendría que buscar de esos 2 o 3 cuál es el COM que corresponde al Arduino. En este caso, para mí, pues es el único que tengo conectado ahorita, que es el COM9. Pero ya lo habíamos identificado que era el número 9. Una vez que ya seleccionamos eso, acá en la parte inferior de la interfaz nos va a aparecer Arduino Nano, Atmega 328 y el All Bootloader y el COM9. Ahí ya podemos ver que está la asignación, así como aparece acá en la diapositiva. Acá en este caso... Profe. Sí. Sí, en mi Arduino, en el procesador nada más me viene Atmega 328P. No me da la opción de All Bootloader. ¿No le da la opción? ¿Y si No, descargó, el 185? Sí. Ok. Entonces vamos a dejarlo con ese para ver si se lo programa. Profe, a mí me aparecen otros que no son ninguno de esos y más. Me parece ABR-ISP y luego Arduino ISP, USB-ACP, Wireless. No, usted anda en programador. Ahí Okay. ahí no hay que moverle a nada. Bueno, entonces esa opción no me sale. Eso no hay que moverle. Donde hay que moverle nada más es en la tarjeta, procesador. Ok, no me sale. Y en COM9. Hay que seleccionar Arduino Nano. ¿Ya tiene seleccionado Arduino Nano? Porque si tengo el Arduino 1. Ok. Si tiene el 1, puede ser que no le aparezcan algunas opciones, porque el Arduino 1 ya tiene por default el microcontrolador Atmega 328. Pero, por ejemplo, aquí, si le cambio yo al Arduino 1, entonces ya no me sale seleccionar el All Bootloader. Pero si yo le cambio al Arduino Nano, es que hay placas de Arduino Nano que tienen incluso otro procesador, que es el Atmega 168. ¿Sí? Pero la que ustedes debieron de haber comprado es la del Atmega 328. Entonces, por eso aquí tienen que tener seleccionado o el 328 o el 328 All Bootloader, ¿sí? Hay que identificar que estén esas dos opciones. Si les deja con el Atmega 328P nada más, ahorita vamos a ver si no les marca conflicto. Y acá en la parte de programador, esto ya no hay que moverle. Esto sí no le muevan porque si no van a modificar el programador y ahí sí ya van a tener conflicto. Normalmente debe estar en el ABR ISP MKL. Si le movieron alguna otra opción, regrésenlo a esa. Antes de que hagan la primera programación, porque después si lo programan con algún otro, alguna otra código, después van a tener conflicto, incluso ya no se los reconoce y después tienen que hasta comprar otra tablilla. Después ya no pueden tener acceso al código. Muy bien, entonces si ya tienen identificado el COM, seleccionada la tarjeta, vamos a descargar el programa. La forma de descargarlo es acá en la parte superior, tiene una flecha. La primera es como una palomilla, esa nada más, si le dan ahí, es para compilar el código. Ahorita pues es un código que ya sacamos de los ejemplos, por lo tanto en teoría no tiene errores.
Pero de igual forma, si ustedes le dan ahí, acá en la parte inferior van a ver que dice compilando código. Y por acá en la parte derecha les va a aparecer una barra de progreso que va a ir aumentando conforme va analizando el código. Esto es cuando ya desarrollemos nuestros programas, pues aquí nos van a salir los errores. Que si nos faltó punto y coma, que si no cerramos un paréntesis, o si escribimos alguna instrucción mal, pues ahí nos va a salir el error. En este caso no debe de tener errores porque es un código ya que viene por default. Y la siguiente opción, que es una flecha apuntando hacia la derecha, esa sí es para compilar y descargar el programa a la placa. Entonces, si en este caso lo descargamos, lo debe descargar sin conflicto. Y lo que vamos a ver es, en la placa ya trae por default un LED conectado hacia el pin digital número 13. Eso ya lo trae por default. Entonces, después de descargar el programa, a ver si puedo poner aquí la cámara, si me deja poner la cámara del... Debemos de ver un LED parpadeando a razón de... De hecho, aquí tengo los ejemplos cuando lo grabé. Les muestro De hecho, estos videos demostrativos también están ahí tienen acceso al aula virtual de ellos. Lo que van a ver es el LED encendiendo y apagando. Aquí les estoy compartiendo, debe de estar el LED encendiendo y apagando. Eso es lo que van a ver a razón de un segundo de encendido y un segundo apagado. Y así ven eso, quiere decir que el programa sí se descargó correctamente, descargó bien identificó bien el COM sin problemas y ahí ya está la tarjeta lista, ahora sí para comenzar a programar. Permítame tantito, me está entrando una llamada. Bien, entonces, este código precisamente es lo que hace. Si lo interpretamos, vamos a ver que en el SRAP inicializa el LED y ya trae por default asignado aquí en una variable que en el código le llamaron LED y lo configuró como salida. Y ya acá en la parte del void loop
lo único que hace es escribir, digital write, le manda un valor alto, un valor bajo, que sería mandar un 0 o un 5 digital a través de esa salida número 13, que ya trae por default el Arduino conectado a ese LED. Ahí ya no tenemos que hacer ninguna conexión. Entonces, si les funcionó bien hasta ahí, ya la tarjeta está lista para implementar nuestro primer código. Los pasos que les mostré ahorita están aquí desde las diapositivas 5, 6 y 7 por si tuvieron algún conflicto ahí de conexión o algo, pues van siguiendo aquí los pasos, ¿sí? Incluso aquí les digo lo que hace el código. Este sketch enciende y apaga un LED a intervalos de 1 segundo. El LED ya está físicamente conectado al pin digital 13. Aquí no hay que hacer ninguna conexión adicional. Entonces, como les mencionaba al principio, un programa en el IDE de Arduino se llama Sketch y se compone de dos funciones principales. La función será, que se ejecuta una sola vez, y la función loop, que esta se va a ejecutar de forma indeterminada. Y estas funciones, pues, obedecen a la librería básica de funciones en lenguaje C. Ahorita vamos a ver que nosotros podemos utilizar muchas funciones que ya vienen por default en la librería de funciones que trae el Arduino, más funciones que nosotros desarrollemos. Podemos utilizar funciones propias o funciones de librerías también, incluso de terceros. Van a ver que existen muchas librerías, incluso ahí en la misma página de Arduino vienen y hay muchos foros en los cuales desarrollan librerías y las ponen para acceso público, que ustedes pueden descargar y se pueden utilizar de una forma directa. Por ejemplo, hay librerías para manejar display, para manejar pantallas touch, para manejar periféricos no tan comunes, ¿no? Esa es la gran ventaja también de Arduino, que es una plataforma mundial en la cual existen muchos desarrolladores trabajando para tener funciones estándar, ¿no? Y hay funciones que ya trae predefinidas que les puse aquí algunos ejemplos, sobre todo para identificarlas. Miren, las vamos a identificar en el código por el color. Si se fijan acá en el ejemplo que abrimos, la función pinMode, digital write y delay son funciones estándar y vienen de un color distinto, normalmente un color así como anaranjado, un color así anaranjado, es como lo vamos a identificar que son funciones propias del lenguaje. Cuando las escribamos mal, pues no se van a poner en color anaranjado. Por ejemplo, aquí si yo le agrego otra N, cambia de color anaranjado a color negro. Y digamos que aquí que el entorno de desarrollo, pues de esa forma no distingue si se trata de una función predefinida o de simple texto escrito por el usuario. Entonces van a ver que existen funciones ya predefinidas y la forma en la que las vamos a identificar va a ser por su color en el código. Si las escribimos mal, pues nos las va a poner de otro color y de esa forma podemos ver que lo estamos haciendo mal o que las estamos escribiendo mal y pues nos va a marcar un error el programa. Por ejemplo, si aquí a delay yo le pongo otra Y, doble Y, pues ya es una función que no existe. Si yo compilo este código, me debe de arrojar un error. Me debe decir que esa función no existe o que no está declarada. Entonces, si se fijan aquí, me marca un error y me manda precisamente a la línea donde encontró el error. Me dice que la función delay no ha sido declarada dentro del código. Entonces ya yo puedo ir a donde está la línea de error y identificar el error. En este caso, pues está mal escrito, ¿no? Y así la corrijo
pues ya automáticamente ahora sí vuelvo a compilar el programa y ya no me debe de marcar errores. De esa forma podemos identificar las funciones y librerías ya predefinidas. Les puse aquí algunas de las básicas con las que vamos a estar trabajando, pero existen muchas otras más. Por ejemplo, para entradas y salidas digitales está la función Digital Read, que es para leer el valor de un pin digital. Digital Write, que es para escribir un valor a un pin digital. Y Pin Mode, que es para configurarlo como entrada o como salida. Recuerden que un pin digital lo podemos configurar como entrada o como salida. Y fíjense que esas tres funciones son las que vienen en el ejemplo básico de prender y apagar un LED, que es el Digital Write, el Pin Mode. En este caso no se está leyendo el pin, únicamente se está escribiendo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en el que sea una entrada digital. Cuando la configuremos como entrada, pues ahí sí nos interesa leerla. Cuando la configuramos como salida, pues nada más la escribimos, no nos interesa conocer su valor. Para el caso de entradas y salidas analógicas, vamos a utilizar funciones como Analog Read, Analog Reference, Analog Write. Entonces, si se fijan, las funciones normalmente las implementan con pequeñas frases en inglés, pequeñas frases cortas que resumen la funcionalidad que realizan, ¿sí? Por ejemplo, Analog Read, pues ya se interpreta que es una lectura analógica. Analog Write, pues se interpreta que es una escritura analógica. Entonces aquí vamos a escribir hacia una salida analógica o vamos a leer de una entrada analógica, ¿sí? Funciones de tiempo, por ejemplo, el delay es una función de retardo, es como una pausa del programa. Acá en el código ejemplo están dos funciones delay. Si se fijan, delay 1000. En este caso, el valor que está dentro de paréntesis es el parámetro que le pasamos nosotros a la función. Después la interpreta ese valor y luego ya la ejecuta. En este caso son 1000. Esta función va en pasos de milisegundos. Si le pusiéramos aquí 100, pues haría un retardo de 100 milisegundos. Si le ponemos 500, pues haría un retardo de 500. Si le ponemos 1000, pues son 1000 milisegundos, hace un retardo de 1 segundo. Por eso ahorita espera 1 segundo. Incluso aquí el comentario nos indica espera por 1 segundo. Si ustedes le modifican aquí a 2000 o a 3000, por ejemplo, pues ya esperaría 2 segundos. Ya verían que el LED se pausa más tiempo en apagado o en encendido, ¿sí? Al momento de modificar este valor del delay. Es lo que hace este código. Escribe un valor alto al pin digital, espera 1 segundo y luego manda un valor bajo y luego espera otro segundo. Y así se está de forma indefinida. La forma de escribir comentarios es con doble barra. Después de lo que esté en doble barra es un comentario, esto no es parte del código, ¿sí? Así es como los vamos a identificar aquí en el ambiente de Arduino. Doble barra para comentarios. Cuando son párrafos grandes, empieza con barra asterisco y se cierra con asterisco barra. Aquí es, por ejemplo, todo este párrafo de encabezado, para no ponerle doble barra a cada una de las líneas, que es un texto grande, lo podemos hacer con estos caracteres, diagonal asterisco y se cierra con asterisco diagonal. Esa es la forma en la que vamos a identificar los comentarios. Muy bien, y así existen otras más funciones, ¿no? Por ejemplo, funciones matemáticas básicas para calcular el máximo, el mínimo, la potencia, raíz cuadrada, para seno, coseno, funciones para manejo de puro bit, funciones para manejar interrupciones. Entonces, de momento ya son un poquito más avanzadas, las vamos a ir trabajando más adelante conforme avancemos ya en los programas. Vamos a hacer el primer ejercicio, pero ahora creado desde cero, para que vean, va a ser muy similar al Blink, solo que lo vamos a implementar nosotros. Entonces, para ello vamos a File, y como les decía ahorita, les va a asignar la fecha de hoy.
aquí me está marcando Sketch, febrero 08, A. Si abro otro, pues voy a poner febrero 08B y así. Entonces, lo primero que hay que hacer es guardarlo. Lo voy a dar en Save. Y en escritorio voy a crear un folder que sea ejercicios de Arduino. Y dentro de ese folder voy a guardar el primer ejemplo, que vamos a ponerle ejercicio 1. Ejercicio espacio 1. Y ya como guarden como le pongan, ya les va a aparecer acá en la parte superior, en lugar de aparecer Sketch, pues ya les va a aparecer el nombre que le asignaron. De esa forma podemos ver que sí estamos guardando bien el ejercicio con el nombre que queramos. Ya después nada más, igual que cualquiera de los programas de Microsoft, venimos a File, Save, para estar guardando los cambios. Incluso no tiene un acceso directo para salvar. Tenemos que ir en File y Save. O con las letras de acceso directo. Si lo tienen en inglés, por ejemplo, con Control S, pues va a ir guardando, ya no tienen que estar entrando, ¿no? Así como los otros programas también de Office. Vamos a ponerle un pequeño encabezado para que se vayan acostumbrando a poner encabezados. Recuerden que era diagonal asterisco y asterisco diagonal para cerrar. Entonces aquí ya le podemos poner, este es mi primer ejemplo en Arduino, mi primer ejercicio en Arduino, y ya aquí ustedes pueden ponerle una pequeña descripción, ¿no? Este programa enciende y apaga un LED conectado al pin digital de 13. Que recuerden que ya está por default ese LED conectado. Más adelante vamos a modificar otros puertos y sí vamos a tener que hacer conexiones externas. Ahorita nada más para el primer ejercicio lo dejamos así, en el pin digital 13. Entonces aquí sería conectado al pin digital 13. Y aquí le pueden poner autor y le ponen su nombre, por ejemplo, y la fecha. Muy importante siempre poner las fechas para saber cuál fue la última modificación que se le hizo al programa. En este caso 08/02/2021 sería la fecha. Y así hay que acostumbrarnos siempre a poner un pequeño encabezado en los programas, ¿sí? Muy bien. Entonces, como les indico aquí en la diapositiva, este Sketch enciende y apaga un LED a intervalos de 1 segundo. El LED ya está físicamente conectado al pin 13. Vamos a crear el código. Entonces, dijimos que la función pinMod, recuerden escribirla correctamente, les debe de aparecer en color naranja. Todas las líneas de código aquí en Arduino son igual o muy similar la sintaxis al lenguaje C. Van a terminar con un punto y coma. Entonces, pinMode. Y luego como parámetros esta función espera el número digital, en este caso es el 13, y cómo lo vamos a configurar. En este caso sería como output. Sí. ¿También para el Arduino 1 es el 13? Sí, sí, es igual. El Nano y el 1 traen el 13 ya por default un LED conectado. Guardamos cambios. Recuerden cada vez que hacen algún cambio, guardarlo. Entonces la función pinMode, el primer parámetro es el número del pin, en este caso es el 13.
Por ejemplo, si quisiéramos el pin 2, pues aquí le mandaríamos el 2. Si quisiéramos el 6, por ejemplo, pues aquí le pondríamos un 6. En este caso debe de ser el 13. Y después de la instrucción le podemos poner un pequeño comentario. Sería configura pin 13 como salida. Y aquí ya, después cuando vuelvan a abrir este código, ven y ven los comentarios y identifican. Siempre recuerden que tienen que poner comentarios para saber qué es lo que hacen los programas. O si lo abre otra persona, pues puede identificar rápidamente la funcionalidad de cada línea. Vamos a eliminar esto que trae por default para poder hacer ya nuestro código directo. Entonces aquí, en el setup, lo único que vamos a hacer es configurar el pin. Y en la función principal, ahora sí ya le ponemos lo que va a hacer el código. En este caso sería un digital write. Las funciones que estamos utilizando están escritas acá en la diapositiva para que vean cómo se escribe. Hay que respetar mayúsculas y minúsculas. Entonces ahorita ya que se empiecen a familiarizar con la escritura, ya conforme avancen se van a ir familiarizando con la sintaxis. Digital write, aquí también le decimos cuál de los pines digitales es el que se va a escribir, en este caso es el 13, y le vamos a mandar un high, es una palabra en inglés, high. Si está bien escrita les va a aparecer como en un tono verde, si se equivocan en alguna de las letras les va a aparecer en color negro, si está en negro está mal escrita, ¿sí? El número de pin, ese sí va a estar en color negro, pero la siguiente... El siguiente atributo de la función debe de ser en color verde. Y aquí ponemos un pequeño comentario, por ejemplo, pone pin digital 13 a nivel alto. Recuerden que el ejercicio está aquí en la diapositiva 10. Ahí pueden ver, incluso los comentarios también están ahí escritos. Y nada más vamos haciéndolo para que se vayan familiarizando de una vez y que vayan saliendo precisamente esas dudas que van surgiendo. Vamos a cambiarle un poquito, en lugar de 1000 vamos a ponerle 3000 para que vean que tardan más. Ahora van a ser 3 segundos, nada más para modificarlo del anterior, que como ahorita tenemos ya precargado el ejemplo anterior, para que cambie un poquito nada más el tiempo. Aquí sería una espera, un retardo de 3 segundos. 3 segundos. ¿Sí? Y igual pueden copiar estas dos líneas. Aquí también funciona el copy-paste. Y lo único que hay que cambiar es low para que ahora mande un valor bajo. Entonces ahora pone pin digital 13 a nivel bajo. Cambiamos el comentario y retardo de 3 segundos. Guardamos los cambios y podemos programar este código. Y ahora lo que vamos a ver es que va a durar 3 segundos encendido y 3 segundos apagado. Recuerden que acá en Tools tienen que tener seleccionado el Arduino, el procesador Atmega 328 y el COM. En este caso es COM9, Atmega y Arduino Nano. Como este lo abrimos de uno que ya habíamos abierto previo, por default se queda aquí la configuración. Pero si volvieron a cerrar todo el IDE y lo abrieron desde cero, puede ser que no se los actualice. Entonces hay que identificar que sí estén esas 3 cosas siempre antes de programarlo. Y ahí ya les debe de aparecer 3 segundos encendido y 3 segundos apagado el LED. Me confirman si pudieron realizarlo.
Si tienen algún conflicto o algo, pues lo podemos ver ahorita al terminar la clase. Si no pudieron hacer algo, ahorita me comparten su pantalla y podemos verificar que sí esté funcionando. Entonces recuerden, ahí debe de estar 3 segundos encendido y 3 segundos apagado el LED. Eso sería en cuanto al ejercicio 1. Vamos a hacer el ejercicio 2. Incluso ahí están los videos demostrativos en el aula virtual. El ejercicio 2 no tiene video porque no lo vamos a visualizar físicamente. Nada más es para que sepamos cómo podemos visualizar una cosa cuando mandamos al puerto serial. Déjenme guardar el ejercicio 1, guardamos los cambios y abrimos un nuevo BI. Digo, un nuevo sketch, perdón. BI es en el API. Abrimos un nuevo sketch. Recuerden guardarlo. Lo voy a guardar en el mismo folder de ejercicios de Arduino, pero ahora se va a llamar ejercicio 2. Aquí tenemos las funciones principales, setup y la función loop. Voy a borrar los dos comentarios que traen por default. Y vamos a agregar un pequeño comentario de lo que hace este programa. Este va a ser declara una función propia. La función recibe dos valores enteros y regresa la multiplicación de ellos. Aquí a ustedes le pueden poner autor. Y le ponen fecha. 08/02/2021. Guardamos los cambios. Y ahora sí vamos al código. Esta función, al igual que las funciones en lenguaje C, si se fijan, las funciones que trae por default el entorno, al principio traen la palabra reservada void. Cuando tienen void, significa que son funciones que no regresan ningún valor. Pero, si recuerdan ustedes la sintaxis de una función en lenguaje C, les puse aquí un ejemplo, en lugar de void, si le ponen, por ejemplo, int, float, char o long int, o los diferentes tipos de datos que puede manejar el lenguaje C, aquí también se trabajan con esos tipos de datos. Después viene el nombre de la función y dentro de ella vienen los argumentos o los parámetros que le pasamos a la función, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplo de la función multiplicación, recibe x, y como enteros. Dentro declara una función que se llama resultado y la utiliza nada más dentro de la misma función. Y la palabra reservada return va a regresar ese valor. Entonces, cuando una función no comienza con la palabra void,
quiere decir que es una función que sí regresa un valor. Vamos a crear ese código aquí en Arduino. Entonces, primero que nada vamos a utilizar el puerto serial para mandar el valor al COM serial. Entonces, con la palabra, vamos a mandar a llamar la función serial.begin, que es para configurar la velocidad o el baud rate de comunicación. En este caso vamos a ponerle 9600. Entonces aquí configura puerto serial a 9600 baudios, que es la velocidad de transmisión. Eso después lo vamos a ver cuando veamos ya la comunicación con LabVIEW. Vamos a ver que necesitamos que ambos programas estén a la misma velocidad. Entonces, siempre lo primero que hay que hacer cuando se va a utilizar el puerto serial es configurar la velocidad. Eso lo vamos a hacer aquí en el setup. Y ahora sí, en la función principal, vamos a declarar nuestras variables. Bueno, las variables las vamos a declarar incluso acá arriba para que sean válidas a todo el programa. Entonces vamos a declarar una función entera. Recuerden, es con la palabra reservada int. Vamos a declarar, por ejemplo, una variable x. Bueno, de hecho vamos a cambiarle de nombre, tal y como viene ahí en el hecho para no confundirlos. Entonces sería y le asignamos un valor, por ejemplo, 5, punto y coma. Entonces aquí declara, con doble diagonal, declara e inicializa variable. Entonces aquí la declara y también la inicializa con un valor 5. Lo mismo, pero ahora para otra variable, vamos a llamarle j y le ponemos 8. Y declaramos una tercera variable donde vamos a poner el resultado. Entonces, esta no la inicializamos, únicamente se declara. Entonces, las dos primeras se inicializan con un valor ya predefinido y la tercera nada más declara variable j. Aquí tenemos, variable k. Entonces aquí ya tenemos tres variables, i, j y k. Guardamos los cambios, recuerden, siempre guardar. Entonces la función se va a llamar mi función, vamos a ponerla, se va a llamar mi función, todo pegado y con mayúsculas multiplica para identificarla cuando la estemos escribiendo. Entonces, tal y como le pusimos aquí al nombre, va a ser la función. Entonces, esa función va a regresar un resultado, lo vamos a guardar en la variable k y la mayoría de las funciones llevan paréntesis. Si tienen argumentos, esperan los valores y si no, pues los paréntesis van vacíos, así como el setup y el loop que tienen paréntesis pero están vacías porque tienen void y no van a regresar ningún valor. Esta sí va a regresar un valor. Ahorita que hagamos la declaración de la función, van a ver que no empieza con la palabra void, sino va a empezar con el tipo de dato que corresponde a lo que va a regresar. Dentro ponemos los argumentos, en este caso x y y, va a aceptar dos parámetros, bueno, en este caso aquí no, aquí nada más los pasamos, eso es ya en la declaración. Aquí sería más bien y la variable j, que son los que tienen ya los valores que le vamos a pasar. Es como si le pasáramos el 5 y el 8 aquí. 5 y 8 se van a la función y me va a regresar el resultado. Vamos a, en la parte de abajo, después del loop, vamos a declarar ahora sí la función. Entonces, que sea el tipo entera. Y podemos hacer una copia de como lo escribimos acá para no equivocarnos con las mayúsculas y minúsculas. Entonces, mi función
Y dentro de los paréntesis, ahora sí, tienen que llevar los argumentos int x, int y. Entonces, en la variable entera x y en la variable entera y, que son válidas únicamente nada más dentro de esta función, fuera de esta función no se conocen en el programa. Entonces, abrimos llave y cerramos llave. Todo el código que esté dentro de esas llaves es válido nada más en esta función. Ahora sí, ponemos serial. Bueno, aquí es la resultado. Entonces aquí declaramos una variable en la que se va a regresar el resultado. Vamos a llamarle así, resultado, punto y coma. Y luego resultado. En este caso nada más es la multiplicación de los dos parámetros que recibe, que es x por y. Y la palabra reservada return, como ven, debe estar de un color distinto al negro, porque es una palabra reservada. Y el nombre de la variable que va a regresar, en este caso, resultado, punto y coma. Recuerden, punto y coma todas, excepto la de la función. De esta forma, ya estamos creando una función propia. Guardamos los cambios. Y ahora sí, acá en la función principal, lo mandamos por el puerto serial. Serial.print es la instrucción para que imprima en pantalla a través del puerto serial. Si queremos mandar un mensaje, lo podemos hacer dentro de comillas. Por ejemplo, el resultado es, y le podemos poner 2 puntos, espacio. Entonces aquí imprime mensaje en puerto serial. En la parte de arriba le ponemos un comentario. Este es llama a función. Esto es una llamada a función multiplica. Y ahora sí, después del mensaje podemos imprimir la variable. Entre paréntesis, serial print, entre paréntesis, mandamos la variable, que en este caso es la K. Recuerden que en la K es donde se está guardando el valor que regresa a la función. Y ponemos un pequeño retardo para que lo podamos visualizar en el display. Entonces, en este caso, vamos a ponerle un segundo, un delay de 1000. Guardamos todos los cambios y ahora no lo vamos a ver en el Arduino. Ahora lo vamos a ver aquí en Tools, Serial Monitor. Y nos va a abrir una ventana del monitor serial. Aquí debe estar en COM9, que es el COM donde está, y aquí en baud rate, que esté en 9600, que es cómo configuramos la velocidad del puerto. Y ya está eso listo, entonces corremos, compilamos y descargamos el programa al microcontrolador. De todas formas lo va a programar, pero la información la vamos a ver aquí en el monitor serial. Recuerden, me faltó un salto de línea para que salga de forma vertical, porque si no va a salir en un renglón. Entonces nos faltó aquí a LN. Recuerden aquí, me dejo un poquito más grande para que lo vean mejor en sus pantallas. Nos faltó el LN. Cuando mandamos imprimir la K, hay que mandarle print, pero LN para que imprima un salto de línea también. De esa forma ya lo podemos visualizar en columna. Entonces aquí volvemos a programar el micro
Y aquí nos debe de salir la leyenda que mandamos, que el resultado es, cada segundo nos debe de imprimir el resultado. Ahí es 40, porque estamos mandando 5 por 8. Si modificamos este valor, por ejemplo, 9 por 8, lo vuelvo a programar, abro otra vez el monitor, y ahorita que termine de descargar el programa, lo debe de actualizar. Ahora es 9 por 8, debe de ser un 72, un 72 en lugar de 40. Ahí ya estoy modificando los parámetros y ahí me dice el resultado es 72. ¿Sí? Ya después esto lo podemos mandar al LabVIEW a través del mismo puerto serial. Por eso lo vamos a hacer en un ejercicio posterior. Ahorita nada más es para que nos vayamos familiarizando con el entorno y sepamos cómo se van a declarar las variables para los programas que siguen. Vamos a ir creando nuestras propias variables. Entonces aquí podemos ver un ejemplo sencillo de cómo estamos creando una variable que la estamos llamando dentro de la función principal. La variable se llama mi función multiplica y lo único que hace es recibir dos parámetros enteros, hace la multiplicación y regresa ese resultado de esa operación. Guardamos los cambios, ese sería el ejercicio 2. Entonces, continuando con acá en la presentación, la diapositiva número 13, hay otras librerías estándar para manejar diferentes periféricos, ya sean periféricos internos al microcontrolador o periféricos externos. Como les decía, hay diferentes foros y diferentes desarrolladores que crean sus propias librerías y luego las suben para que las podamos utilizar. Por ejemplo, hay librerías para manejar la memoria EEPROM, para conexión a través del puerto Ethernet, para manejar displays de cristal líquido, para manejar tarjetas SD, para interfaces de comunicación serial, por ejemplo, I cuadrada C, SPI, etc. Entonces, que sepan que existen muchas funciones ya creadas, ¿sí? Aquí les dejé una liga en la parte inferior de la diapositiva, una liga por si tienen necesidad de buscar alguna de las librerías cuando estén desarrollando algún ejercicio o algún proyecto. Pues aquí van a encontrar un listado de librerías con las que puede trabajar Arduino. Por ejemplo, aquí dentro de la misma librería para manejo de memoria están las soluciones ya implementadas. Por ejemplo, leer a la memoria, escribir de la memoria, actualizar, obtener un valor, extraer un valor, etc. Esas funciones y librerías, una vez que se descargan, les van a aparecer ahí en la liga que les digo. Por ejemplo, en File, en Ejemplos. Yo tengo aquí librerías, por ejemplo, para manejar la comunicación serial, librerías para unos sensores, por ejemplo, para un módulo de GMS, para mandar mensajes por GMS. Ya hay librerías y hay unos módulos, entonces al descargar las librerías, aquí automáticamente a mí ya me salen ejemplos que yo puedo utilizar y que utilizan esas librerías de funciones. Esa es la gran ventaja de utilizar librerías. Descargan la librería y la pueden utilizar con los ejemplos que ya vienen predefinidos. Eso les va a ahorrar mucho tiempo de desarrollo, sobre todo cuando están utilizando periféricos externos, ¿no? Por ejemplo, sensores que ya traen una interfaz particular o tarjetas o displays. Vamos ahora a las entradas y salidas digitales. Ya vimos cómo descargar un programa, cómo crear una función propia. Ahorita incluso vimos cómo escribir un LED que ya trae por default Arduino conectado a la terminal o al pin digital 13. Pero podemos nosotros trabajar con las entradas y salidas digitales precisamente para interactuar ahora sí con componentes externos. Por ejemplo, podemos encender un motor, encender un actuador,
controlar la velocidad de un motor, mediante un simple estado de pines digitales. Si ustedes mandan un 1, pues ese 1 puede ir a un LED, pero también puede ir a un driver, puede ir a un controlador de una lámpara, puede ir a un driver de un motor. O sea, con las entradas y salidas digitales se puede interactuar ya con diferentes hardware. Aquí, como les digo, permite interactuar con componentes externos, obtiene lecturas de sensores, puede encender y apagar dispositivos como lámparas, motores. Hay algunas funciones digitales que traen una funcionalidad ya particular que no la podemos modificar. Por ejemplo, hay señales para la comunicación serial. Si ustedes agarran su tablilla Arduino, y va a traer una función RX y TX, esas son para comunicación serial, esas ya son entradas y salidas que tienen una funcionalidad propia y esa no la podemos modificar. Pero hay funciones desde D2 a D13, son entradas y salidas que nosotros sí podemos configurar como entrada o como salida, en este caso. En este caso, las entradas y salidas digitales de Arduino pues trabajan con niveles lógicos, TTL o CMOS, en este caso son TTL de 0 a 5 volt. Entonces un 0 lógico va a ser desde una entrada 0 hasta 2.5 volt. Si esa entrada sobrepasa los 2.5 volt, entonces ya no se considera como un 0 lógico, sino ahora es un 1 lógico. ¿Sí? Y para la entrada digital, pues es un 5. No va a ser un 2.6, 2.7 o 3 volts. Es 0 lo que esté por debajo de 2.5 y lo que esté por encima de 2.5 lo va a considerar como un 1 lógico o 5 en niveles TTL. Entonces un high para nosotros va a ser 5 y un low va a ser un voltaje que esté por debajo de 2.5. Entonces en Arduino las entradas y salidas digitales comparten pines, como les decía, hay periféricos que comparten o hay periféricos de uso ya exclusivo. Se debe de configurar ese pin como entrada o como salida, depende de cómo lo vayamos a utilizar. Un pin configurado como entrada, si lo configuramos como entrada, va a tener un estado de alta impedancia. Esto es muy importante porque después cuando conectemos sensores, vamos a ver qué impedancia de entrada tienen y si puede ser conectado directamente o tenemos que poner un buffer para disminuir esas impedancias. Y sobre todo este punto es el más importante de todos. La corriente máxima que puede entregar un pin cuando se configura como salida es entre 20 y 40 miliamperes. Por eso les dije que consiguieran unas resistencias de 330 o 470 o 560, precisamente para limitar la corriente, porque si conectan directamente el LED, normalmente los LEDs pues consumen bastante corriente. Si le conectamos uno, a lo mejor no hay problema, pero si ya le conectamos 2 o 3 LEDs en cascada, entonces ya le vamos a estar demandando más corriente de la que puede entregar los pines y se puede quemar el Arduino, ¿sí? Normalmente estamos hablando de 20 a 40 miliamperes por pin. Entonces, si le ponemos 5 volts, si le ponen una resistencia de 220 al LED, pues estarían limitando la corriente a 22 miliamperes. Si le ponemos una resistencia de 330, pues 5 entre 330, ya le estamos limitando a 15 miliamperes. El LED va a encender más tenue, pero vamos a proteger el Arduino, ¿sí? Entonces es muy importante que no conecten directamente los LEDs a los pines digitales porque lo van a quemar. Y el número de entradas y salidas, pues depende del tipo de placa. Decimos que el Arduino Uno y el Nano traen de 12 a 13 pines, pero por ejemplo existen otras placas, por ejemplo el Arduino Mega trae hasta 54 pines que se pueden configurar como entrada y salida digital, ¿no? Entonces, por default, cuando conectamos la alimentación al micro o aplicamos un reset, después de un reset, que de hecho no
Si se fijan, la placa tiene un pequeño pulsador a un lado del integrado, para los que traen Arduino Nano, y un botón por ahí negro de reset. Incluso en el Arduino 1 dice reset. En el Nano no, porque está muy pequeñita, no se alcanza a ver. O incluso hay unas que sí traen la palabra reset. De hecho, ese pulsador blanco que traen en medio es el reset, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el video podemos verlo. Por ejemplo, aquí este botón blanco es el botón de reset. Entonces, cuando nosotros pulsamos un reset, automáticamente los pines se configuran como entrada. Entonces, si los quieren utilizar como salida y no se configuran, pues nunca van a funcionar. Entonces, es necesario saber cómo quedan por default, ¿sí? De cualquier forma, siempre se recomienda en el setup configurar los pines, o conforme se vayan utilizando. Un mismo pin se puede utilizar un tiempo como entrada y un tiempo como salida dentro del mismo código, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio número 3 para familiarizarnos precisamente con las entradas y las salidas digitales. Vamos a abrir un nuevo sketch y vamos a llamarle ejercicio 3. Entonces ahí mismo en el folder donde se están guardando los ejemplos, y igual le ponemos una pequeña descripción. Este ejemplo, ejercicio, este programa lee el valor que proviene de un sensor conectado al pin digital de 6, ¿sí? Entonces identifiquen su pin digital de 6 y ahí vamos a conectar el potenciómetro de 10 kilo ohms o de 100 kilo ohms que les encargué que tuvieran listo. Si no lo tienen ahorita a la mano, pues eso lo conectan posteriormente. Entonces vamos a armar el circuito tal y como se los pongo aquí. Van a identificar el 5 volt. Aquí ya vamos a agarrar la energía de la placa. 5 volts, aquí están conectados para las dos pistas del protoboard. El cablecillo azul es el GND. Y vamos a conectarle un potenciómetro para poder variar nosotros ahorita el voltaje desde 0 a 5 y poder estimar cuándo ya llega a un 0 lógico o cuándo llega a un 1 lógico. Entonces, el potenciómetro lo conectamos a la alimentación en sus terminales exteriores, y la terminal central, que es la que va a cambiar el valor de la resistencia y por lo tanto el voltaje de salida, pues lo vamos a conectar a la terminal D6, que es como lo vamos a configurar en el código, al pin digital D6, ¿sí? Entonces aquí, como les digo, realizar la conexión primero, abrir el IDE de Arduino, abrir un nuevo sketch, lo podemos guardar como ejercicio 3 o como entrada digital, y escribimos el siguiente código. Ahora sí, aquí está el código. Vamos a estar simulando con el potenciómetro la lectura de un sensor, que el voltaje va a cambiar de 0 a 5, pero ahorita nosotros lo vamos a hacer de forma manual, y ya después lo vamos a conectar de lo que venga de los circuitos que vamos a estar implementando. Ahorita, para verificarlo, pues lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, este programa lee el valor que proviene de un sensor conectado al pin digital de 6, y luego ya le podemos poner el autor, la fecha y lo que le hemos estado poniendo a los programas. Autor y fecha. .08, 02, 2021. Muy bien. Entonces, declaramos las variables. Vamos a tener dos variables. Una que es el pin digital. Por ejemplo, esa va a ser del tipo entero. Pin de 6. En lugar de estarnos refiriendo al pin por su número, que es el 6,
vamos a asignarle un nombre. Nosotros le podemos poner este nombre a nuestro antojo. En este caso es pin D6 para hacer referencia al pin digital 6. Entonces aquí un comentario declara variable para pin digital D6. Muy bien, enseguida valor digital. Esta variable lo que va a hacer es que va a guardar, la inicializamos en 0. En esta variable vamos a guardar la lectura de lo que tengamos en ese pin digital. Recuerden que le vamos a conectar un potenciómetro que va a estar variando de 0 a 5 volts. Entonces declara variable para guardar el valor del pin D6. Muy bien, entonces de aquí vamos al setup a inicializar el puerto serial. Vamos a ponerle para mostrar ahí el valor, serial begin 9600. Punto y coma. Recuerden los comentarios, declara aquí inicializa puerto serial a 9600 baudio. Luego configuramos el pin mode con la función pin mode. Lo configuramos como entrada en este caso. Entonces ahora no le vamos a poner el número, sino el nombre que le pusimos al 6, que es pin de 6. Así nos vamos a referir al pin digital de 6 y lo vamos a configurar como entrada. Entonces aquí el comentario sería configura pin de 6 como entrada. Muy bien. Eso es todo lo que haríamos en el setup. Guardamos los cambios y nos vamos a la función principal. Entonces la función que vamos a utilizar para leer el valor del pin es digital, precisamente digital read. Digital read. Entonces esa función me va a regresar el valor que tenga el pin de 6, que es nuestra variable, y lo va a guardar en la variable que declaramos como valor digital. Entonces esta es una función de las librerías que manejan los pines digitales que nos va a regresar un valor 0 y 5 TTL en niveles TTL que lo vamos a guardar en valor digital. Y luego vamos a mandar un mensaje para saber cuándo sobrepasa el valor. Aquí vamos a utilizar las condicionales. Aquí vamos a ponerle un mensaje que dice lee el valor del pin de 6 y lo revisa. Lo va a comparar con el nivel lógico. Recuerden que valor digital es el que trae el valor y la forma de comparar si es igual es con doble igual. Si valor digital es igual a un high, que sería un nivel TTL alto, abrimos llaves. Lo que va entre llaves es lo que corresponde al if. Voy a ponerlo aquí a un ladito para no confundirla con las llaves del for, del loop, perdón. Entonces, valor digital, si valor digital es igual a high, que sería un nivel TTL alto, entonces aquí compara si el valor digital
es alto. Esto quiere decir que es mayor a 2.5 volts. Recuerden que dijimos que un nivel TTL se considera alto si es mayor a 2.5 volts el voltaje. Entonces, ahorita que modifiquemos el potenciómetro, si el valor está por encima de 2.5, pues lo va a considerar como un 1. Si está por debajo, lo va a considerar como un 0. Y manda a imprimir al puerto serial print LN, para que nos ponga salto de línea. Manda a imprimir un high, pero ahora lo mandamos entre comillas para que sea un mensaje. Entonces aquí, entre comillas, lo mandamos a escribir high, la palabra high sería alto en inglés. Y le ponemos imprime o escribe por puerto serial el mensaje high. De igual forma, podemos hacer un copy-paste de todo el if con sus respectivas llaves, pero ahora cuando no es un if, sino va a ser un else, que es cuando no cumple. Entonces, si no, imprime low, quiere decir que va a estar por debajo de 2.5. Entonces compara si el valor digital es alto, si es mayor a 2.5, escribe high, y aquí, si no se cumple, pues quiere decir que es bajo. Y ahora escribe la palabra bajo, low. Vamos a poner después de eso un retardo, un delay de 1000, para que podamos visualizarlo en el. Entonces guardamos los cambios y programamos el Arduino. Y les pongo el video de lo que debe de hacer. Miren, aquí está el mensaje. Conecté el multímetro. Tengo conectado el multímetro a la salida del potenciómetro y voy subiendo el nivel. Entonces aquí está en low, imprime la palabra low mientras el voltaje esté por debajo de 2.5. Cuando sobrepasa 2.5, entonces va a mandar por el puerto serial la palabra high. Vuelve a bajar de 2.5 y ahora está en low. Y así. Esa es la forma en la que lo vamos a comprobar. Aquí está el potenciómetro conectado y lo podemos estar bajando de voltaje. Si está por debajo de 2.5 es un low, que sería una entrada TTL baja o considerada un 0, lógico. Y cuando está encima de 2.5, un high, que sería un nivel TTL alto. ¿Sí? Esa es la forma en la que van a verificar el funcionamiento correcto de este ejercicio. Eso ya lo terminan ustedes ahí en casa. Aquí me marcó un error porque me faltó un punto y coma. Nos faltó un punto y coma aquí en Serial Print. Nos falta un punto y coma aquí en Serial Print. Y también aquí en Pin Mode faltó un punto y coma. Recuerden que todas las sentencias deben de llevar punto y coma al final, excepto las de if. Ahora sí ya.
Ya está sin errores. Ya se programó en el micro. Y ya sería la forma de verificarlo. Aquí en la diapositiva 20 está el video demostrativo. Ahí en el aula virtual están el acceso a los videos para que los vean y vean también cómo hacer las conexiones si tienen alguna duda.